Buen día, buen día con cada uno de ustedes. Es una gran alegría nuevamente estar frente a ustedes, haber preparado este tema para poder ayudar, contribuir a que ustedes se puedan empoderar, usted pueda conocer más sobre lo que es la metodología cualitativa. Uno de los aspectos importantes ah, en el desarrollo de la investigación cualitativa viene a ser el diseño cualitativo es diferente, la lógica es diferente al diseño cuantitativo. En el diseño cuantitativo hay también tiene que ver con planificación, ¿no? Previamente, antes de iniciar la tesis, antes de iniciar el artículo científico, hay una planificación. En esa planificación se diseña, se elabora. Y en el enfoque cuantitativo digamos que el diseño es lineal. Hay un paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro y así sucesivamente. La lógica es diferente en el diseño cualitativo. En el diseño cualitativo no hay paso uno, no hay paso dos, no hay paso tres. El diseño puede ser circular. Usted puede empezar primero por la recolección de datos. Usted puede empezar primero por la elaboración del marco teórico y luego los objetivos. O también puedes empezar primero por el tema, por los objetivos, luego el marco teórico, luego la recolección de los datos. Es circular. Entonces, por eso les decía, es diferente la lógica al hacer un diseño cualitativo que al hacer un diseño cuantitativo. ¿En qué momento se elabora este diseño cualitativo? Previamente, antes de iniciar usted su tesis, antes de iniciar usted su artículo científico cualitativo, hay que elaborar un diseño. Y justamente ahora les quiero presentar algunas propuestas sobre diseños netamente cualitativos, ¿no? Me ha tocado como revisor de tesis que a veces los tesistas presentan eh, diseños, pero con un lenguaje cuantitativo, ¿no? El diseño cualitativo tiene que tener también un lenguaje cualitativo. Y para eso usted tiene que buscar autores cualitativos. Pues eso va a ayudarlo a usted a tener un diseño con un lenguaje más familiar a lo cualitativo. Entonces, empecemos, ¿no? Por conocer algunas alternativas que podemos encontrar. Fíjense ustedes, acá solo he puesto algunos ejemplos. Hay más, hay muchos más libros en inglés y en español. Esa es digamos, hoy por hoy, el beneficio que tenemos, que muchos libros que fueron escritos en inglés hoy ya están traducidas al español y las podemos conseguir en idioma español. Hablemos, por ejemplo, de V. Flick. V. Flick es un reconocido metodólogo cualitativo, es el coordinador de una colección de varios libros de metodología cualitativa. Uno de esos libros es este de aquí, El diseño de investigación cualitativa. Está en idioma en español, así que usted la puede buscar, la puede comprar, la puede conseguir. Y en este libro, V. Flick habla con claridad en qué consiste el diseño cualitativo, lo cual yo se los he resumido, ¿no? Los pasos, los procesos que debemos considerar en un diseño cualitativo. Otra opción es el libro de John Creswell, con este famoso libro, ¿no? Cinco diseños en investigación cualitativa. Es también una buena propuesta. Yo lo he conseguido en inglés, todavía no lo he conseguido en español. Espero que si alguien lo tiene, lo dé a conocer, pero por ahora lo tengo solo en inglés. Este libro de Helen Simon es un libro netamente de diseño, pero de estudio de caso. Es decir, Helen Simon es una especialista en estudio de caso. Ha hecho muchos trabajos con estudios de caso cualitativos, ¿no? Y ella propone cómo debería estructurarse, elaborarse un estudio de caso cualitativo. Entonces, es una opción de diseño. Si usted quiere hacer investigación cualitativa, puede usted buscarse el libro de Helen Simons para elaborar un estudio de caso cualitativo. Está en español también. Otro diseño de estudio de caso nos da Robert Stay. Robert Stay también es un especialista en estudios de caso. Entonces, si usted quiere elaborar una investigación cualitativa con el método de estudio de caso, tenemos como otra opción el libro de Robert Stay.
Y bueno, tenemos más libros, hay más opciones para poder conocer más sobre los diseños. Aquí solo se los estoy resumiendo para que usted tenga una idea. Entonces, para cerrar con con este primer concepto, un diseño cualitativo es, para hablar metafóricamente, es estar al inicio de un camino y en ese inicio ver varios caminos. Y yo tengo que decidir por qué camino voy a ir. Esa decisión que yo voy a tomar, por qué camino voy a ir, va a depender mucho de mis objetivos de investigación, de mi tema de investigación, va a depender incluso de mi tiempo, va a depender de varios factores. Eso las voy a plasmar en el diseño. Justamente yo voy a armar mi diseño cualitativo decidiendo, ¿no? Bueno, voy a trabajar un ejemplo, ¿no? Voy a trabajar con 5 entrevistados. Voy a utilizar el enfoque epistemológico de interaccionismo simbólico. Voy a trabajar con el método de focus group o con el método de teoría fundamentada. Entonces, para eso ya utilizaría un muestreo teórico, ¿no? Que es diferente a una muestra por conveniencia. O sea, son varios detalles que hay que conocer, saber para tomar la decisión. El diseño cualitativo, entonces, es un momento de decisiones. Usted como investigador usted va decidiendo cómo vas más o menos a guiarte en el proceso, en el desarrollo de tu tesis o en el desarrollo de tu artículo cualitativo. ¿Sí? Está claro también que una diferencia del diseño cualitativo, a diferencia, ¿no? del diseño cuantitativo, es que el diseño cualitativo es circular, puede variar, puede sufrir modificaciones. De repente, en principio, usted pensó entrevistar a 5 personas, pero por diferentes factores en el desarrollo de la investigación terminas entrevistando a 3 personas, o de repente a 4, o de repente emerge alguna categoría, emerge un tema nuevo y necesitas entrevistar a 3 personas más y terminas entrevistando 7, 8 personas, ya no 5. Entonces el diseño se ha modificado. De repente habías planificado en el diseño a trabajar con el método de focus group, pero en el desarrollo estando en el campo, coordinando con los participantes para hacer las entrevistas, te das cuenta que el focus group te va a dar poca información. Mejor sería una entrevista uno a uno personalmente. Entonces cambias el método. Ya no va a ser focus group donde reúnes a todos juntos, sino uno por uno. Puede ser un método de estudio de caso. Entonces, el diseño cualitativo se va modificando conforme usted como investigador vas viendo cómo se van dando las cosas en el campo. El análisis de datos también puede variar. De repente, en principio, usted dijo, voy a hacer un análisis de datos deductivo, pero cuando ya estás entrevistando, estás en el campo, te das cuenta que el deductivo va a ser un poco limitado. Mejor hagamos un análisis inductivo y ya cambió el diseño. Entonces, una característica notable del diseño cualitativo es que este puede variar, puede sufrir modificaciones, ¿sí? Y esas decisiones las va a tomar usted en el desarrollo de la investigación, pero el diseño se elabora siempre antes de iniciar la investigación. Acá tenemos algunos autores netamente cualitativos. Miren que hay varios, no digo que son los únicos, hay muchos más, pero por lo menos para mí son muy familiares estos de aquí. Uwe Flick, alemán; Simón Pedro Iscara Palacios, mexicano; Miguel Martínez Migueles, venezolano. Ellos tienen sus propios libros y en base a esos libros he podido conseguir aquí algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, para Uwe Flick, un diseño cualitativo tiene que tener 7 elementos. Para Simón Pedro Iscara Palacios, un diseño cualitativo debe tener 5 elementos. Para Miguel Martínez Migueles, un diseño cualitativo debe tener 6 elementos. Y miren cómo varía, ¿no? El diseño, la propuesta de un autor con la propuesta de otro autor. No es que se contradigan, no hay contradicción aquí. Simplemente que cada autor trata de presentar de manera más didáctica, de manera más sencilla al lector su propuesta de diseño. Pero no hay contradicción, simplemente es cuestión de didáctica de, o de convicciones de cada autor para poder llegar al lector, para poder llegar a usted y mostrarle cuál es la mejor forma de hacer un diseño cualitativo. Sí, pero en general hay cierta similitud.
cierta similitud y variedad en la cantidad de elementos, ¿no? que tiene cada diseño, cada propuesta. En base a mi experiencia, he sido asesor de tesis cualitativas, he publicado algunos artículos cualitativos. Yo les sugiero que una propuesta de diseño puede tener 5 elementos. Para que usted haga su diseño cualitativo, basta que considere 5 elementos. Con esos 5 elementos usted puede desarrollar tranquilamente su tesis o su artículo cualitativo. ¿Cuáles son estos 5 elementos? Primero, una pregunta de investigación. Es parte del diseño. Si vas a empezar tu tesis, ten claro qué problema te interesa y qué preguntas te está generando ese problema. Usted como investigador es observador. Usted observa la sociedad, usted observa su entorno y hay algún tema que te interesa, hay algún tema que te despierta interés conocer más sobre el tema. Bueno, entonces en base a ese problema que has visto, que necesita resolverse, bueno, te genera una pregunta. Entonces, lo primero en el diseño es tu pregunta. ¿Qué pregunta deseas responder con tu investigación? La pregunta de investigación. El segundo elemento de un diseño es el marco epistemológico, marco epistémico. Esto es, a veces para muchos tesistas es un problema, porque muchos tesistas le tienen, vamos a decirlo así, terror, fobia o desconocimiento a la epistemología. Pero no es, la epistemología no es nuestro enemigo, ¿no? Más bien la epistemología le podemos considerar como un amigo que nos va a guiar, nos va a dar la manera de ver el problema. Lo que pasa es que nosotros como investigadores, o vamos a decirlo así, como seres humanos, podemos ver el problema, pero la epistemología de una manera ordinaria, pero la epistemología nos va a permitir ver el problema de una manera científica, de una manera epistemológica, más clara. Porque la epistemología nos va a permitir ver el problema a través de unos lentes. Por eso hay varios marcos epistemológicos, porque cada marco epistemológico es una forma de mirar el problema. El interaccionismo simbólico, que es un marco epistemológico, me va a permitir ver el problema de una manera. La fenomenología, que es otro marco epistemológico, me va a permitir ver ese mismo problema de otra manera. La etnometodología me va a permitir ver ese mismo problema de otra forma. El feminismo, el psicoanálisis, la etnografía eh, y una serie de marcos epistemológicos me van a permitir ver el problema de una manera diferente. Entonces, es importante que usted cuando haga su diseño cualitativo considere, ¿no? ¿Qué marco epistemológico vas a utilizar para ver el problema? El marco fenomenológico, el marco de interaccionismo simbólico, el marco psicoanalítico, el marco feminista y una serie de marcos epistemológicos para que usted escoja. Un tercer elemento es el método. ¿Qué método vas a emplear para recoger los datos? Fíjese usted que en investigación cualitativa hay varios métodos. Está el método de focus group, está el método de estudio de caso, está el método de teoría fundamentada, está el método de historias de vida y una serie de más métodos. Esto de métodos también a veces puede ser un poco confuso porque hay autores que no le llaman método, otros le llaman estrategia y puede generar confusión, pero no se complique usted. Usted simplemente apóyese en un autor. Si usted encuentra un autor que considera que el estudio de caso es un método, bueno, te quedas con ese autor. Y si encuentras otro autor que te dice que el estudio de caso no es método, más bien el estudio de caso es eh, es un instrumento, bueno, entonces te quedas con ese autor que te dice que el estudio de caso es instrumento. El tema es que siempre te apoyes en un autor y no sea solamente tu propia idea, sino que te apoyes siempre en la literatura científica. Ese es el secreto o el detalle. Siempre apóyate en un autor. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto que hay varios métodos y también tengo que elegir qué método para mi tema de investigación
sería el más adecuado. Estudio de caso, focus group, teoría fundamentada, etnografía, etcétera. Investigación, acción, etcétera. Un cuarto elemento es el muestreo. El muestreo en la investigación cualitativa también es diferente al muestreo de la investigación cuantitativa. Hay varios tipos de muestreo. Fíjese usted que algunos muestreos cualitativos también, vamos a decirlo, son prestados del método del enfoque cuantitativo, es prestado. Por ejemplo, el método de muestreo de bola de nieve es prestado del cuantitativo. En la cualitativa también utilizamos el muestreo por bola de nieve. El muestreo estratificado también es prestado del cuantitativo, porque también en el cualitativo utilizamos el muestreo estratificado, dividimos por sectores, podemos dividir por sectores a la muestra, ¿no? De repente, eh, eh, primer año, segundo año, tercer año, son tres sectores, o de repente sector de gente de mucho dinero, gente de clase media, gente de bajo dinero. Los dividimos a nuestra muestra por sectores según nosotros querramos hacer la investigación. Pero básicamente hay dos muestreos que yo les quiero compartir, dos. Un muestreo por conveniencia y un muestreo teórico. En el muestreo por conveniencia, usted escoge cuántos participantes va a tener su investigación cualitativa. Cuatro, tres, dos, un participante o 10 participantes, usted decide. En cambio, en el muestreo teórico, ahí ya no decide usted, sino que es un muestreo por saturación. Es decir, usted va a entrevistar hasta que llegue a una saturación. ¿Qué es una saturación? Cuando ya no se encuentran nuevos códigos, ya no se encuentran nuevos temas. Usted sigue entrevistando sobre el mismo tema y ves que el séptimo entrevistado te va repitiendo casi lo mismo que ya te dijeron los anteriores. Vas al octavo entrevistado y también ya no te da nada nuevo. Todo lo que te va respondiendo ya usted ya lo tenía como información de los anteriores entrevistados. Se ha llegado entonces a una saturación. En algunos casos se llega a una saturación brevemente, con 7, con 6, con 8 entrevistados. En otros temas, a veces la saturación llega todavía con 15 entrevistados, con 14 entrevistados, con 18 entrevistados, hasta la saturación. ¿No es cierto? Entonces, ese ya es un muestreo teórico, un muestreo por saturación. Entonces, básicamente esos dos, ¿no? Muestreo por conveniencia, donde usted decide la cantidad, y el muestreo teórico, donde usted ya no decide la cantidad, sino va a depender de la saturación. Y un quinto elemento del diseño, entonces, tendría que ser el tipo de análisis de los datos. Una vez que ya has recolectado los datos, ya has entrevistado a las personas, ahora viene el análisis. Entonces, hay autores que sugieren una variedad amplia de análisis de datos. Básicamente yo le propongo tres, digamos en forma resumida, pero hay más, ¿no? No vamos a cerrar la puerta, hay más opciones. Pero básicamente tres. Hay un análisis deductivo, un análisis inductivo y un análisis mixto de los datos, donde usted utiliza los dos, ¿no? El deductivo y el inductivo. Mayormente el inductivo, donde usted mismo busca los códigos en los datos, le pertenece a la teoría fundamentada. La teoría fundamentada, cuando usted hace una teoría fundamentada, mayormente tienes que hacer un análisis de datos inductivo. Cuando haces otro tipo de investigaciones, estudios de caso, focus group, etnografías, puede ser más bien puede ser más bien un análisis de datos deductivo, porque ya se construye un marco teórico y de ese marco teórico salen los códigos. Entonces usted ya va con sus códigos al campo. En cambio, en el inductivo, en el análisis inductivo, usted encuentra los códigos en el campo, que es diferente. Una cosa es llegar con los códigos listos y otra cosa es ir al campo a buscar los códigos. Ese es un análisis inductivo. En el análisis, vuelvo a repetir para que quede claro, ¿no? En el análisis deductivo, usted construye un marco teórico y de ese marco teórico salen los códigos. Pueden ser 30, 40, 50 códigos sobre tu tema, ¿no? Sobre tu tema de investigación. Luego, con esos códigos, vas a las entrevistas y esas entrevistas las encajas en esos 40, en esos 50 códigos. Ese es un análisis deductivo.
Un análisis inductivo, más bien te vas sin códigos al campo, haces tus entrevistas y esas entrevistas las vas codificando. O sea, los códigos nacen del mismo campo, ya no de un marco teórico, sino de las respuestas de los entrevistados. Por eso es teoría fundamentada en los datos, ¿no? Teoría fundamentada en los datos. Es un análisis inductivo. Y en otros casos se puede mezclar, ¿no? Un análisis mixto, un poco del deductivo y un poco del inductivo. Bueno, entonces básicamente tenemos aquí un análisis, un tipo de, nosotros, el quinto elemento es nosotros escogemos el tipo de análisis. Entonces yo les estoy proponiendo 5 elementos que debe tener tu diseño cualitativo. Profe, algunos preguntan, ¿y cómo lo estructuro? ¿Dónde escribo ese diseño? Básicamente ese diseño va registrado en la matriz de consistencia. Si usted está haciendo su tesis, tiene que hacer una matriz, ya. Esa matriz de consistencia refleja tu diseño. Tu diseño la tienes que redactar, la tienes que plasmar en la matriz de consistencia. Y acá les he puesto básicamente un ejemplo breve, ¿no? Un ejemplo de una matriz de consistencia donde está plasmado mi diseño, el diseño que yo he elaborado, que he planteado para desarrollar la tesis, para desarrollar mi tesis, ¿sí? Entonces esto queda a manera de ejemplo. Bueno, de esta manera estamos cerrando esta presentación. Espero que les sea de utilidad. Con esta frase terminamos, ¿no? La investigación cualitativa se debe planificar también. Por más que sea circular, por más que sea modificable, como hemos dicho al principio, ¿no? El diseño cualitativo se modifica, aún así siempre hay que planificar. Lo dice Uwe Flick, ¿no? A quien hemos mostrado en antes uno de sus libros, es un metodólogo alemán y muy reconocido, por cierto, en el mundo de la investigación cualitativa. Espero que entonces se haya comprendido, se haya entendido lo que hemos presentado. Gracias a cada uno de ustedes por su atención. Será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.